compartiendo con ustedes en este mes de agosto. Por eso, como ustedes observan, aquí tenemos una roca. La hemos traído de Palabra de Vida allá de Peña de Bernal. De allá la trajeron nuestros hermanos. No se crean, ¿verdad? Es de cartón, solamente ahí ejemplifica esta roca, que en un momento determinado fueron palabras, como lo registra el Antiguo Testamento, el profeta Samuel. El profeta Samuel pronunció estas palabras después de una gran victoria que tuvo el pueblo de Israel contra los filisteos. Y el profeta Samuel pudo decir: Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y yo creo que es lo que nosotros como iglesia hemos estado experimentando en estos 31 años. Y Ebenecer puede aplicarse al pasado, puede aplicarse en el presente y puede aplicarse hacia el futuro, porque el Dios Todopoderoso se estará manifestando constantemente en la vida de su pueblo, porque Él así lo prometió. Él nos ha dejado dicho, ha quedado escrito y plasmado en la bendita palabra de Dios, en palabras del siervo Josué, cuando Jehová le dijo a Josué: yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y es una gran verdad que en todos estos 31 años Dios ha estado con nosotros. Él ha sido Ebenecer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero aún en medio de todos estos tiempos difíciles, críticos, por los que atraviesa el planeta, por los que atraviesa nuestro país, por los que atraviesa nuestro estado, nuestra ciudad, todos estos tiempos críticos y difíciles que nos ha tocado vivir a nosotros, esta generación, podemos decir, Ebenecer, que hasta aquí nos ha ayudado el Señor, porque Él ha sido fiel y seguirá siendo fiel a su palabra, y lo que Él ha dicho se va a cumplir. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes, bajo este tema general, Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová, el tema: la iglesia prevalecerá. Este es el tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde. La iglesia prevalecerá. ¿Amén, iglesia? Amén. Tenemos que confiar en esto. La iglesia va a prevalecer, porque así lo ha dicho el Señor. Y tenemos nosotros que tener presente esta palabra, que nos anime, que nos motive, pero que aún nos desafíe para poder seguir adelante en medio de estos tiempos difíciles. La iglesia prevalecerá. Hemos leído en la palabra de Dios, a nivel congregación, el libro de los Hechos, capítulo 5, y nos hemos dado cuenta de lo que habla esta palabra. Pero a esta palabra de Hechos capítulo 5, versículo 27 al 39, que ya leímos, quiero tener presente estos textos adicionales, que se encuentran también allí en la pantalla, si usted quiere abrir su Biblia para que los lea juntamente conmigo. Primeramente, el evangelista Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 18. Les invito a que lo leamos, por favor. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra de Dios. Quien va a prevalecer es la iglesia, no el Hades, no el infierno, no el enemigo, no Satanás. Quien va a prevalecer es la iglesia en estos tiempos críticos. Otro pasaje adicional es el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 32. Les invito a que lo leamos también, que dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. A nuestro Padre le ha placido darnos el reino por su pura gracia y misericordia. Otro pasaje, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 26 al 29. Lea conmigo, por favor. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación,
que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La palabra bendita y poderosa de nuestro Dios. Oremos. Padre, que tu bendita palabra cumple el propósito en cada corazón aquí presente, de chicos y grandes. Solamente úsame para tu gloria, Señor. Que tú estés delante de mí, que yo mengue y que tú crezcas. Padre, muchas gracias por tu palabra, y que tu Santo Espíritu nos guíe a comprender toda esta verdad. En el nombre de Cristo te lo pido y te lo agradezco. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Estamos de aniversario, iglesia, ¿no es así? Estamos de aniversario. Cumplimos un año más. Y cuando estamos de aniversario, cuando cumplimos un año más, ¿qué es lo que hacemos con el festejado? Le damos un abrazo, le damos palabras de felicitación, palabras de ánimo, palabras para que Él las tome y siga hacia adelante en ese nuevo año que Dios les da. En los aniversarios y en los cumpleaños, iglesia, se acostumbra dar un abrazo al festejado y regalos también. Así que vamos a darle un abrazo simbólico a quien festejamos. ¿Lo hacemos? Vamos a darle un abrazo simbólico al que festejamos. ¿A quién festejamos hoy? Bueno, Dios está presente y Él es soberano, pero ¿a quién festejamos hoy? Festejamos a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Estas paredes? ¿Este edificio? ¿Quién es la iglesia? Somos nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que formamos parte del cuerpo de Él, la iglesia del Señor. Somos la iglesia. Entonces nosotros cumplimos un año más. Entonces el abrazo es ¿para quién? Para usted, para mí, para su hermano que está ahí. Y yo le invito a que en este momento le dé un abrazo a quien está a su lado, izquierdo y derecho, y dígale: feliz aniversario, hermano. Dígale: feliz aniversario, porque nosotros somos la iglesia. Y la iglesia está celebrando, está festejando este aniversario. La iglesia es usted, la iglesia soy yo, la iglesia somos nosotros, por la pura gracia de Dios. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Gloria a nuestro Dios. Feliz aniversario, hermanos. Feliz aniversario, iglesia. Gloria a nuestro Dios. La iglesia está formada por creyentes en Cristo. Y cada vida, déjeme decirlo y ponga mucha atención, cada vida es una experiencia. Y yo doy gracias a Dios por los años que Él me ha permitido pastorear esta iglesia. Dentro de estos 31 años que tenemos como iglesia, Dios me ha dado el privilegio, solamente por su gracia, de pastorear 19 años aquí. Por la pura gracia de Dios. No ha sido fácil, ha sido difícil, sí, pero siempre Dios ha sido Ebenezer conmigo, con su pueblo, con su iglesia. Y Él lo seguirá haciendo de aquí en adelante. Por eso cada uno de nosotros, mis hermanos, tiene una experiencia. Cuando usted se acercó a esta iglesia, si usted se acercó en el periodo de estos 19 años que yo tengo como pastor, yo conozco su experiencia. Yo sé cuando usted llegó aquí, cuando usted vino aquí por primera vez, donde le abrazamos, donde le dimos palabras de aprecio, palabras de motivación, para que usted, en medio de las circunstancias con las que usted llegaba y venía a esta iglesia, usted fuera restaurado por el poder bendito de nuestro Dios. Y gracias a Dios, porque hasta ahora usted permanece, porque hasta ahora usted ha permanecido aquí, está siendo fiel y está siendo parte del proyecto
que Dios ha dado a esta iglesia, Príncipe de Paz. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una visión como iglesia. Y la visión de la iglesia usted la sabe. Repítamela, por favor. Más fuerte. Alcanzar a las nuevas generaciones con el Evangelio de Jesús. Esa es la visión que Dios ha dado a esta iglesia. Y como lo he dicho, en medio de las circunstancias que vivimos, en medio de los embates del enemigo contra la iglesia, contra las familias que forman la iglesia, el enemigo está arremetiendo tremendamente, porque él no quiere que su iglesia avance, porque el enemigo no quiere que su iglesia prevalezca. Él quiere prevalecer sobre la iglesia. Pero hermanos, damos gracias a Dios, porque desde el día que nosotros llegamos a este lugar, Dios ha sido fiel. Dios ha sido un Dios de amor y de gracia, y su fidelidad permanece hasta este día sobre nosotros. Gloria a Dios por eso. Cada uno tiene su propia experiencia de acercamiento a esta iglesia, porque déjeme decirle, las iglesias están más marcadas por esas experiencias vividas. Las iglesias están marcadas por su historia. Las iglesias están marcadas por sus ministerios, por el trabajo que desarrollan dentro de los ministerios en alcance de la misión. Así como nuestra propia historia personal marca nuestra manera de ser y de pensar. Asimismo, y a veces las experiencias han sido difíciles, y estas experiencias conflictivas influyen para bien o para mal en nosotros. Pero siempre por Jesucristo podemos nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tener la perspectiva de una vida mejor para nuestras vidas personales y también como iglesia. Al hablar de la iglesia que prevalece, quiero hacer referencia a las palabras de Gamaliel, y las encontramos en Hechos 5, 38 al 39. Les invito a que leamos juntos esta porción de la Escritura. Dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. La palabra bendita y poderosa de nuestro Dios. Gamaliel fue un hombre, un instrumento de Dios en ese momento de la historia, que era crítico y difícil para que la iglesia se desarrollara, siguiera hacia adelante, porque había personas, y detrás de ello el mismo enemigo, el mismo Satanás, que quería que la obra de Dios se detuviera, que no prevaleciera, que no siguiera hacia adelante. Mas Dios levantó a este siervo, a este hombre, Gamaliel, para poder transmitir esas palabras poderosas a aquellos que intentaban frenar el avance de la obra del Señor, parar a los cristianos para que no siguieran predicando el Evangelio. Pero gracias a Dios que Él tiene control de los tiempos, Él tiene control de las situaciones, y estas palabras hacen eco hasta nuestros días. Y con esto en mente, con estas palabras, les invito a que veamos 4 condiciones para considerar a la iglesia que prevalece. 4 condiciones para considerar a la iglesia que prevalece. Número 1: la iglesia prevalecerá mientras que se mantenga unida. La iglesia va a prevalecer, sí, porque Dios así lo ha decretado. Pero Dios quiere que su iglesia permanezca unida. Dios, cuando creó a la iglesia, la creó con un sentir de unidad, para que la iglesia estuviera unida y cumpliera sus propósitos aquí en la tierra. Y esto no solamente fue para aquellos creyentes, no solamente fue para
la iglesia primitiva, sino también lo es para la iglesia de hoy. La iglesia de hoy, para que pueda prevalecer en medio de las crisis que vivimos, tiene que mantenerse unida. La unidad es muy importante dentro de la iglesia. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Les invito a que lo leamos. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad tenía un propósito. Y estos versículos, este capítulo 17 nos habla acerca de la oración de Jesús al Padre. Jesús está orando al Padre, le está rogando que los discípulos, que su iglesia se desarrollara en una unidad, para que todos sean uno, le dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, con el propósito para que el mundo crea que tú me enviaste. Nuestra sociedad, nuestro mundo, requiere del testimonio de la iglesia. Y ya dijimos quiénes somos la iglesia. Requiere el testimonio tuyo y mío, donde quiera que nos encontremos. El testimonio de la iglesia debe estar presente en tu trabajo, en tu escuela, en el vecindario, donde tú te desarrolles a diario. Allí está la iglesia, y el testimonio de la iglesia impactará la vida de los que están alrededor, para bien o para mal. Será un testimonio positivo o un testimonio negativo, según lo que nosotros estemos proyectando como hijos de Dios. Jesús oró para que fuésemos uno. Y yo creo que el anhelo de Él, el anhelo de Dios, es que su iglesia se mantenga unida. El apóstol Pablo, cuando escribe en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, en medio de las disputas, de las situaciones que prevalecían dentro de la iglesia de Corinto, allí el apóstol Pablo hace una exhortación muy adecuada, muy pertinente, muy precisa para aquella iglesia, porque hoy día hemos permitido también que en la iglesia haya disputas, haya divisiones, haya contiendas, enemistades, aún pleitos, que a lo que nos ha llevado no es a dar un buen testimonio, sino a lo que nos ha llevado es a un mal testimonio delante de nuestra sociedad. No queremos ser una iglesia de esas, queremos ser una iglesia que dé testimonio del Señor, y para esto tenemos que mantenernos unidos. Pablo dice allí en 1 Corintios 1, versículo 10, lea conmigo por favor, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto era lo que Pablo les transmitía a aquella congregación que en aquel momento estaba pasando por conflictos dentro de la iglesia. El evangelista Marcos también nos presenta en el capítulo 3, versículo 24 y 25, algo cierto. Lea conmigo por favor, dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. La palabra de Dios, la iglesia prevalecerá, hermanos, mientras se mantenga en unidad. Mientras cada uno de los que formamos la iglesia de Cristo luchemos, nos esforcemos, lo demos todo para mantener la unidad dentro de la iglesia, en este caso particular del Príncipe de Paz. Amén.
Oremos por la unidad de la iglesia. Número 2. Para que la iglesia prevalezca, o la iglesia va a prevalecer, mientras que, mientras dependa por completo del pastor. ¿Dice así? No. Mientras dependa de los líderes. La iglesia prevalecerá mientras dependa por completo ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Del Espíritu Santo de Dios. La iglesia no es el resultado de una decisión humana. La iglesia no es el resultado de un esfuerzo humano. La iglesia es parte del plan divino. Es parte del plan de Dios en Jesucristo. Por lo tanto, que no dependa del esfuerzo humano, sino que dependa del actuar y del mover del Espíritu Santo en la vida de sus hijos. La iglesia se edifica por el ejercicio de los dones de cada uno de los miembros. Estos dones los da Dios a través de ¿quién? A través de su Espíritu Santo. Dios no da los dones a los miembros a través del pastor. El pastor no puede decir yo te doy o yo te otorgo este don para que tú sirvas en la iglesia. No. Estamos equivocados si pensamos de esa manera. Dios ha dado los dones a la iglesia a través del Espíritu Santo para que la iglesia, usted y yo, los descubramos, o primeramente los deseemos, los descubramos, los dediquemos y los desarrollemos dentro de su obra. Por eso es importante que usted y yo sepamos qué don nos ha dado Dios, para que a través de este don nosotros podamos servir a nuestro Dios en un área determinada, en un ministerio determinado, de acuerdo a cómo Dios te ha formado, de acuerdo a cómo Dios te ha cableado, tus experiencias, tus motivaciones, tu preparación, etcétera, etcétera. Podrás ser un instrumento de Dios para que la iglesia siga hacia adelante y prevalezca en estos tiempos. Los dones los da Dios a través de su Espíritu. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12 versículo 11. Les invito a que lo lean, por favor. ¿Qué dice? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Ahí está. Pero todas estas cosas las hace uno. Hablando de los dones, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En la iglesia, todo creyente, hombre, mujer, señorita, joven, todos somos necesarios dentro de la obra, pero ninguno es indispensable. Ninguno somos indispensables. El único indispensable en la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Juan, en su Evangelio, capítulo 14, versículo 26, nos dice algo relacionado a esto. Lea por favor conmigo. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. La iglesia prevalecerá mientras dependa por completo del Espíritu Santo de Dios. Número 3. La iglesia prevalecerá también mientras que mientras el actuar de Dios se manifieste en ella. El actuar de Dios se manifieste en ella. Y si el Espíritu Santo está en la iglesia, obra en medio de la iglesia, es de esperarse el actuar de Dios en medio de ella. Este actuar de Dios, sí, este actuar de Dios muchas veces
es de manera diferente, como Dios lo determine. Pero déjeme decirle que en el día de hoy hay movimientos cristianos que resaltan el actuar de Dios de una manera espectacular. Y a veces este actuar espectacular se manifiesta en la sanidad, en la prosperidad milagrosa, en la expulsión de demonios, etcétera, etcétera. Parece más atractivo todo eso el día de hoy que un milagro de poder tener paz en medio de la diversidad como Dios actúa, o ver un milagro de una vida transformada en Cristo, o ver el milagro de ver a estos hermanos bajar a las aguas del bautismo, el milagro de poder preocuparnos por el necesitado. Estos no son de ninguna manera milagros menores que nosotros podamos catalogarlos así. Dios se hace presente en la iglesia cuando los creyentes se reúnen para celebrar su presencia, para adorarle y para glorificarle a Él. Dios se manifiesta aún cuando nos da el valor de testificar, de hablar y de vivir nuestra fe ante quienes nos rodean. Dios se manifiesta en su iglesia cuando los creyentes oramos por alguien que tiene necesidad para que Dios responda de acuerdo a su voluntad. Dios se manifiesta en su iglesia cuando se muestra el amor, el respeto, el apoyo con aquel hermano o hermana que padece alguna adversidad. Dios se manifiesta en la iglesia cuando visitamos al enfermo. Dios se manifiesta en la iglesia cuando visitamos a las reclusas en el penal. Dios se manifiesta cuando nuestros recursos pueden apoyar un proyecto determinado. Dios se manifiesta cuando nuestros recursos apoyan a quienes tienen dificultades económicas. Dios se manifiesta cuando nuestra participación impacta la vida de nuestra sociedad que nos rodea. Estos no son milagros menores. Estas son manifestaciones de Dios. Y yo doy testimonio por nuestra experiencia personal como familia. Pero también las hemos podido ver, las hemos podido percibir en esta iglesia. Dios sigue haciéndose presente, aun cuando existan las dificultades en el seno de la iglesia. Y precisamente el texto base que tomamos para esta predicación de Hechos capítulo 5 se encuentra en medio del relato de dos situaciones conflictivas que vivían aquellos primeros cristianos. Porque en el capítulo 4 se suscita un problema de intento de engañar a Dios de Ananías y Zafira. Y en el capítulo 6 se presentan también malos entendidos respecto a la atención de las viudas de aquel entonces. Entonces este capítulo 5 se encuentra en medio de todas estas situaciones conflictivas. Sin embargo, a pesar de las dificultades que se han presentado en estos 31 años de vida que como iglesia Dios nos permite tener, se han presentado momentos o situaciones difíciles en esta iglesia Príncipe de Paz. Dios, en medio de todo ello, se sigue manifestando y se seguirá manifestando en la iglesia, y el evangelio se seguirá predicando a través de las vidas transformadas de cada uno de nosotros en esta ciudad donde nos encontramos, que tanta falta hace que prediquemos el evangelio. Y no solamente en el área de la ciudad, sino también en los alrededores, en el área rural, en el área en el área urbana y en los alrededores, en el área rural. Gracias, hermano. La iglesia va a prevalecer, hermanos, si se mantiene o si mantenemos el deseo ferviente y anhelante de la manifestación de Dios en medio de ella.